Ya regresamos a esta hora de la mañana, ya lo sabe, mesa de análisis, mesa de debate, con excelentes periodistas, con buenos amigos periodistas. Y está con nosotros Inés Figueroa. Inés, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días. Gracias por acompañarnos, iniciando ya el año, ¿no? En este 2019. También el maestro Felipe Martínez Chávez. Muy buenos días, maestro. Buenos días, Claudia. Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros Fernando Acuña. Fernando, muy buenos días. Claudia, muy buenos días. Bueno, ya habíamos estado nosotros en la mesa del miércoles. De colaboración, sí, entonces ya empezamos el año. Así es, ya empezamos el año. Muy buenos días. Y bueno, también quienes empiezan ya el año, pues es también en el ámbito de la política. Y el caso concreto, bueno, pues de Tamaulipas. Digo el ámbito de la política porque el día de hoy, en el norte del estado, en la ciudad de Reynosa, va a estar precisamente Andrés Manuel López Obrador, de Morena. Y bueno, pues en esta marcha que se da de lo que es la llamada Zona Libre, y bueno, en la que también estará el mandatario estatal, Francisco García Cabeza de Vaca, un gobierno por el Partido Acción Nacional. Si te parece, iniciamos contigo, Inés. Sí, claro, gracias, Claudia. Sí. Bueno, pues la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en Reynosa, como antes ha estado en otros puntos de la frontera y en Chihuahua, viene a poner, como bien dices, en marcha la zona libre, esta franja que se dice es de 25 kilómetros y que abarca pues todos los municipios que tienen frontera con los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, es una medida que por supuesto celebran mucho los fronterizos, porque bueno, pues ya les empezó a bajar la gasolina, les bajó 1 o 2 pesos, todavía está muy lejos de llegar a los precios de los vecinos del norte, anda allá en Estados Unidos, en el sur de Texas, anda rondando los 9 pesos el litro, acá anda arriba de los 13 pesos, 13, entonces 13, aunque están muy lejos, pues es mucho más barato lo que pagamos aquí, que ya andamos rondando los 20 pesos desde hace un buen tiempo. Así es. Esa es una, la otra es lo del IVA, que faltan las reglas de operación, que según los panistas es un fiasco, que solo beneficia parcialmente a algunos empresarios y a otros no, pero al consumidor final no lo va a beneficiar. Eso dicen los panistas, hay que esperar las reglas de operación. Y bueno, sin lugar a dudas, estas medidas, insisto, representan un aliciente y un potencial para la franja fronteriza, con todo lo polémico que quien quiera hacerlo, habida cuenta que pues sí es un polo de desarrollo, es una plataforma para el crecimiento de la frontera, pero pues no es un secreto que quienes tienen mejores salarios y acceden a mayores condiciones de bienestar, que hay más empleo, pues es la franja fronteriza, donde hay un amplio déficit de empleo y amplios márgenes de miseria, pues es en el sureste del país, y es donde hace falta este tipo de medidas que detonen el desarrollo y que detengan la migración finalmente, porque la migración no es solo hacia los Estados Unidos, la migración es era ya hacia la frontera en las condiciones en que se encontraba. Ahora con estas medidas seguramente crecerá la migración y seguiremos potenciando la concentración en una franja del país a desprecio del sur-sureste, donde no hay condiciones para la subsistencia, no hay oportunidades de empleo, no hay oportunidades de negocio. Y bueno, partiendo de esa medida, por supuesto que por los fronterizos lo celebramos, pero como medida ejecutiva, como medida gubernamental, personalmente yo creo que no es lo óptimo en el entorno nacional en que vivimos. Si recordamos, Reynosa, Nuevo Laredo, concentran comunidades, por ejemplo, veracruzanas, por citar un ejemplo, que superan los 100,000 ciudadanos, compiten en cantidad contra los nativos de la localidad, y bueno, eso es un ejemplo de lo que puede pasar, a potenciarse también una mayor migración de los estados del sur-sureste hacia la franja fronteriza,
con todo lo que representa. Esto es en cuanto a la cuestión económica, pero hay quienes, y como siempre ocurre, lo llevan a la cuestión política y lo señalaron como una cuestión electoral. Sí, definitivamente, lo hemos platicado otras veces, la inspiración de este gobierno parece ser esa, la de orientar todas sus acciones hacia el control de las masas, con los objetivos de convertirse en otro PRI, un partido que trascienda y que se mantenga en el poder por mucho tiempo, y entonces todas las medidas están orientadas en ese sentido, cobijando acciones electoreras, pero descobijando acciones estratégicas que son necesarias para el desarrollo del país, un desarrollo armónico y generalizado. Hoy se concentran las fuerzas de Morena en la ciudad de Reynosa, pero también las fuerzas del Partido Acción Nacional. Hay quienes decían, Reynosa se va a calentar, no por la cuestión de la inseguridad, sino en el ámbito político. Bueno, ¿así lo consideras o así lo ves? Yo lo que tengo entendido es que la instrucción que les dieron a los personajes de Morena es que no se desplacen a Reynosa, que se mantengan. De hecho, el evento iba a ser muy reducido, estaba programado en un hotel que, aunque tiene un salón amplio, tiene un estacionamiento muy reducido, tiene espacios muy reducidos, un restaurantito, un hotel pequeño con un salón grande, que era muy difícil que hubiera acceso a una cantidad importante de gente. Ya lo movieron, se pasaron del Royal Garden al Holiday Inn Zona Dorada, que ahí sí, bueno, pues es un área donde se han hecho eventos grandes, pero no obstante ello, en realidad el aforo del evento es de 250 personas, no es mayormente, la convocatoria no es masiva, son 250 personas, de las que la mayoría son servidores públicos, entonces no es realmente un evento, el evento en sí no es para hacer política, las acciones que derivan del evento son las que van a hacer política. Ya lo vemos en las redes sociales como los fronterizos están celebrando que esté bajando el precio de la gasolina, y van a celebrar más cuando les bajen otros impuestos y cuando les den otras concesiones en este plan que hoy va a anunciar el presidente. ¿Un evento para hacer política, maestro Felipe Martínez Chávez? Bueno, es que López Obrador sigue en campaña. No es casual que esté en Reynosa, si son más de 3,000 kilómetros de frontera, para anunciar esto que yo no le llamo, porque no es una zona libre, ni es una zona franca. Pensamos en un principio, cuando él en campaña decía que iba a ser una zona libre, pues que iba a ser una franja. Primero dijo 30 kilómetros. Pues, bueno, las leyes dicen que son 25. Bueno, considerando los 25, que iba a ser una zona libre de intercambio de productos y servicios, de mercancías libres de impuestos, y no es así. No se le puede llamar zona franca ni zona libre. Aquí él hace una especie de condonación de impuestos, pero no por ley, sino por un decreto administrativo con una duración de 2 años. Las leyes no lo dicen, no está en las leyes, es un decreto, pero no para el consumidor final. Es nada más para cierto tipo de empresarios o causantes de hacienda. Aquí no entran lo principal, que son los productores agrícolas de la zona norte, la potencia económica. Los pescadores no entran, los silvícolas, no entran los profesionistas, no entran lo de software, los videos, no entran los bancos, empresas del gobierno, no entran mucha, pero con una especie de una condonación, lo que es el ICR en una tercera parte y un 50% en el IVA. Entonces no se le puede llamar. Ellos mismos mencionan ahí las causas, pues, de la inseguridad, en fin, el número de muertos por 100,000 habitantes, lo califican como la zona de conflicto mortal segunda en el mundo, pero no se preocupan primero por darle seguridad a la franja fronteriza, a los 43 municipios que son de todo el norte con los Estados Unidos, y después tratar de reactivar la economía.
en una opinión muy personal, esto no va a traer nada ni beneficios, porque el consumidor final, es más, a lo mejor de los que sí pueden entrar a este programa, no van a entrar todos porque es opcional y lo tienen que hacer en los primeros 30 días a partir del 1 de enero y después ya formalizar documentos, todo en 3 meses, y no lo van a hacer por muchas razones, como se va a ir viendo después. En lo político, pues decíamos, no es casual, el señor estuvo en Michoacán, Monterrey, Tabasco, Torreón, anda en campaña. Lo que no le han puesto atención, pues es al partido. Necesitan estructurar un partido, hacer un partido fuerte, lo que sea un auténtico partido con representación de célula, pues por seccional de perdido, y no lo tienen, ya no por colonia o por manzana, sino por seccional. ¿Su visita a Tamaulipas podría dejar un mensaje o traer un mensaje a los morenistas? Pues yo, como ciertamente no va a ser, ¿cómo se dice?, masivo, pues no anda pregonando la unidad, él casi no se dirige al partido, a los morenistas. Él cree que todo el pueblo, todos los ciudadanos, o sea, los mayores, con su sola presencia hacen lo que él quiere, se van a volcar en torno a sus proyectos, pero no es así. No es así, la historia no lo dice partidista, o sea, de los partidos en México y en otras partes. O sea, consecuencias políticas no pudiera haber él. ¿No cree que existan consecuencias políticas? No, de ninguna manera, no, va a ser un evento ahí muy corto. Tiene su significado, por eso decía, ¿por qué no en Tijuana? ¿Por qué en otros lados? ¿Por qué no en Coahuila? O simplemente, ¿por qué no en Laredo? Aquí la segunda capital, así entre comillas, sería Reynosa, es un partido de oposición, desde luego que tiene su mensaje. La joya de la corona. La joya de la corona, ahí está el gobernador, va a haber una disputa por las diputaciones, se va a concentrar ahí, desde luego. Pues porque en Tamaulipas este año, un proceso electoral. Hay proceso electoral. ¿Tendrá cuestiones o repercusiones políticas Fernando Acuña? Por supuesto que es un acontecimiento político de primer orden lo que hoy ocurre en la ciudad de Reynosa. Y para mí creo que es una guerra de egos entre dos políticos que surgieron de manera extraordinaria. Por un lado, Cabeza de Vaca llega con más de 700,000 votos y Andrés Manuel López Obrador surge con una votación histórica en el país. Entonces, de alguna forma, pues es una lucha de egocentrismos, de egos entre dos políticos triunfadores. Sin embargo, pues en materia de egos también hay estaturas. Y bueno, los políticos utilizan, el ego es como una especie de expresión psicológica que usan los políticos en todas sus manifestaciones, sus declaraciones. Y tanto Cabeza como Andrés Manuel López Obrador hacen sentir siempre su presencia, su postura cuando hay polémica. Creo que la presencia del obradorismo en Reynosa, sin lugar a dudas, que significa un paso contundente, así de manera, desde el punto de vista del activismo político, va a ser un activismo político tremendo lo que va a haber hoy en Reynosa por parte del obradorismo. Y sin lugar a dudas que tanto el PAN como el PRI, como Morena, como Morena saben que esto se trata ya de la lucha política del 2019. Ambos partidos, ambos grupos políticos lo saben muy bien. Tan es así que en las vísperas de esta reunión en Reynosa, algunos connotados panistas han tratado de descalificar, panistas cercanísimos al gobernador Cabeza de Vaca, han tratado de descalificar las acciones de esa apertura fiscal en la frontera. Ahora bien, el panismo como tal, los panistas a nivel nacional no traen liderazgo, es uno de sus puntos flacos. Ellos, los gobernadores, eligieron a un Marco Cortés que trae muy pequeña estatura, que quiere colocarse como la primera posición en México ante Morena, ¿verdad? Por aquello del vacío político que hay, de la debilidad priista. Pero Marco Cortés no ha sabido estar a la altura de los acontecimientos. A mí me parece como un personaje muy pequeño que le queda mucho, muy bajito, por ejemplo, a un Ricardo Anaya, que en su momento, con todos sus errores, que el principal fue enfrentarse al presidente de la República, creo que Marco Cortés sigue dando palos de ciego, y creo que también está comprometiendo a los gobernadores, porque a cada rato a nivel nacional pues le ataca la reforma fiscal. Dos entidades del país
que más que más van a sufrir con esta reforma fiscal por aquello de que van a haber elecciones es Tamaulipas y Baja California. Son dos entidades fronterizas y ahí son de los gobernadores de esos estados, entre ellos el nuestro, pues van a sufrir políticamente, lo están haciendo con un activismo político tremendo por parte del número uno de Morena, del presidente de la República, y que desde luego esto va a traer va a ser capitalizado por los morenistas en Tamaulipas. Por supuesto que sí, no serían inteligentes si no lo hacen, de eso se trata la lucha por el poder, Claudia. Me queda claro que difieres de la opinión de Inés y del maestro Felipe. ¿Podría darse, en tu opinión, el primer round, hablando en política, en la ciudad de Reynosa, entre PAN y Morena? Creo que, a ver, si lo vemos desde el punto de vista formal, o sea, de los boletines que van a expedir, o sea, los señores burócratas del Palacio de Gobierno, pues obviamente que va a ser un escenario edulcorado, ¿verdad? La versión que ellos van a sacar de pleno entendimiento, de palabras del número uno estatal y el presidente de la República, pero yo creo que el verdadero análisis político se va a centrar por ejemplo, en el mensaje, que hay que leerlo, el mensaje entre líneas que va a dar López Obrador, o el mensaje directo. Él es muy acostumbrado a hacer un señalamiento directo. Ahí creo que va a estar el verdadero análisis, y por otra parte, el trato que le va a dar Obrador a su gente, si los va a cobijar, por ejemplo, a un JR, a un Américo Villarreal, a un Adriano Ceguera, al mismo alcalde de Matamoros, o a la misma Maki Ortiz, que también pues creo que está ya participando al lado de ellos. Entonces sí hay ángulos muy interesantes que ver hoy. Seguimos hablando de este tema, nos indican que es momento de la pausa. Vámonos al corte y regresamos. Celebra como quieras. Celebra tu Día de Reyes en H-E-B. Compra una rosca H-E-B para 10 o 20 personas y llévate gratis un refresco Peñafiel de 2 litros y una bolsa de botanas, Doritos Nachos, fritos, sal o limón, rancheritos o rufles de 120 a 180 gramos. Fíjense al 6 de enero. En tienda o en línea, celebra tu Día de Reyes con H-E-B. Este invierno cuídate del frío. Usa chamarra, bufanda, guantes y calzado adecuado. Evita cambios bruscos de temperatura. Usa varias cobijas durante la noche. No enciendas fogatas o estufas de leña o carbón en espacios cerrados. Podrías intoxicarte. Si no logras calentarte, sientes debilidad, sueño o temblores, ve al médico. Cuida a niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Secretaría de Salud, Gobierno de México. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Se está integrando al sector público y el privado para poder desarrollar a este país. Esto es una gran oportunidad que tenemos de cerrar la brecha. Vincular de nuevo a los jóvenes. Ellos trabajan en equipo, trabajan en sociedad. Si esto pasa a más empresas, es ida y vuelta el beneficio. Que además no te va a costar, porque va a estar pagado por el gobierno durante el año que lo entregues. Lo mejor de todo esto es que es para mexicanos, para las empresas mexicanas. Gobierno de México. Regresamos precisamente en esta mesa de análisis, hablando hoy la visita de Andrés Manuel López Obrador, también de las autoridades estatales, pero más allá lo que representa el Partido Acción Nacional Morena en la ciudad de Reynosa el día de hoy, hablando en la cuestión política. No debemos de perder de vista que también este tipo de escenarios sirven de pasarela precisamente para figuras de la política, no solamente de PAN, de Morena, que pudieran acercarse a López Obrador, porque bueno, buscando precisamente una candidatura o la venia como decimos, Inés. Sí, yo creo que se está dando el traslado de personajes de unas corrientes a otras. Ayer veíamos el mensaje de la diputada panista por el distrito de San Fernando, pero originaria de Hidalgo, la diputada Noemí Estrella, hacía una declaración pública donde se declaraba, valga la redundancia,
del lado de Morena, o sea, del lado del presidente, y despotricaba incluso de sus compañeros azules, de quienes la postularon. Y bueno, ese solo es un ejemplo. Que se vaya a dar en torno de la visita del presidente, yo creo que no va a ser así, se está dando por otros escenarios. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador, si un mensaje político trae es en este evento, es decir, que el partido es él es el que va a decidir, él es el que va a nombrar, y va a ser producto de sus acciones, como fue en la elección, producto de su movimiento, lo que capiaron, por llamarle de alguna manera, los candidatos menores en esa elección, fue producto de él. Acá en esta elección que viene también va a ser producto de ese tipo de acciones, en este caso lo de la franja fronteriza, como el reparto de becas y todos estos apoyos para adultos y para minusválidos y para todo el manejo que se está dando paternalista o patrimonialista de los apoyos gubernamentales. Va a ser lo que redunde, más allá de que si tienen un comité o que si tienen un candidato con determinado perfil, va a ser el resultado de esas acciones, al menos en su imaginación, en su proyección, va a ser el producto de eso, los votos que Morena saque el 2 de junio en el caso de Tamaulipas. Entonces, más que ahí en torno del evento sí se están dando las migraciones, sí se está dando ese activismo para atraer personajes, e incluso no atraerlo, los personajes solos están yendo a sumarse, pues porque ven en ese espacio la oportunidad de seguir en la dinámica de la participación política, o simplemente porque en los grupos en los que estaban, en este caso en el PAN o en el PRI, pues ya no tienen mayores expectativas. Entonces está habiendo esa migración, se está concretando por estos días, sí, porque la semana que entra o en 2 semanas inicia ya las precampañas, o sea, el proceso interno de los partidos para seleccionar sus candidatos inicia el 15 de enero. Entonces ya son los tiempos, ya es hora de que se den las definiciones, y seguramente de aquí a entonces, es decir, en estas 2 semanas se tiene que ir dando, y se tiene que observar precisamente esa proximidad, y decíamos, pues, qué mejor que en estos momentos, cuando el líder de Morena, vamos a llamarle así, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, precisamente está en Tamaulipas, y de que algunos panistas se dicen, podrían precisamente irse a Morena. Seguramente andarán ahí. La diputada local, también se habla de Leticia Salazar, la exalcaldesa de Matamoros, maestro Felipe, ya para ir cerrando. Sí, la estrella es López Obrador, ahorita. Los reflectores son para él. Él le sabe mover ahí a las relaciones públicas, tipo Trump, sabe dar la noticia, sabe colocarse, sabe cómo buscarla de 8, y él lo sabe. Le gusta mucho hablar de millones, y seguramente pudieran tratar de entrevistarse con él grupos o personas aspirantes a las diputaciones que ya están a la vuelta de la esquina. Pudiera tener entrevistas personales, seguramente no las va a conceder porque está enfocado a lo del comercio y servicios en la frontera, a asistir, reunirse con pequeños empresarios o con empresarios. Seguramente en su tiempo, él, el partido y él también en lo personal van a tomar las decisiones en su tiempo respecto a las diputaciones. Se van a acercar, sí, pues los aspirantes al gobierno que ya andan por ahí, que son tres o 4, y más allá de trascendencia, yo no le veo tampoco a algo con el PAN, sino 250 personas, no va a ser una concentración, no le veo mayor trascendencia que encaminarse, que ya lo anunció, ya lo sabemos, que yo decía, no es ni zona libre, ni es ¿cómo se llama? Una zona franca, sino más bien créditos, un descuento que va a dar temporal, y no a todos. El consumidor final no lo va a resentir. Las gasolinas siempre han estado más bajas en la frontera, los productos también habían estado siempre más bajos, nada más que ahora, bueno, pues se le da publicidad.
Fernando, ya para cerrar. Creo que lo que estabas tú señalando hace un momento y ustedes en la mesa acerca de los personajes que buscan sumarse al obradorismo, me parece natural, dado el trato, dado el carácter político de intolerancia, de guerra, de confrontación del actual régimen estatal con la clase política tamaulipeca. Todos sabemos que en Tamaulipas los que gobiernan son una élite, un grupo reducido de reinocenses, que son los que se sienten ahí pues parte como especie de una monarquía, ¿no? En Palacio de Gobierno. O sea, son los que pues han corrido a miles de priistas, son los que de alguna manera simbolizan ese trato, esa guerra con los demás grupos políticos. Entonces, creo que a Morena en ese sentido no le va a costar mucho trabajo hacer activismo a su favor, porque hay muchos grupos que ya están resentidos con el panismo y que van a querer cobrar la factura en este 2019. Ahí tienen lo decían ustedes de Leti Salazar en Matamoros, pero hay también un Cantur Rosas en Nuevo Laredo. En Nuevo Laredo. Aquí en Ciudad Victoria también hay algunos otros grupos y me parece que también en el sur. Entonces ahí está una Magda Peraza, ¿verdad? Entonces creo que el escenario para el panismo estatal, sin lugar a dudas y a reserva de lo que algunos periodistas oficialistas lo consideren, porque dicen que ya abrieron los convenios, pues entonces yo creo que un análisis serio es que sí va a estar complejo, ¿no? Para el panismo y tiene que aplicarse, y creo que si es necesario, creo que sí tiene que haber cambios en el gabinete, pues para que le cumplan a la ciudadanía y para que haya una imagen más pues positiva ante la gente. Pues estaremos al pendiente de qué mensaje dejan, precisamente qué mensaje dan tanto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como también el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, y por supuesto el movimiento de morenistas y panistas, que también nos dicen panistas, ya están allá en la ciudad de Reynosa, también de diferentes municipios. Gracias, Fernando Acuña. Gracias, Inés Figueroa. Gracias, Claudia. Gracias. Compartir los micrófonos con ustedes, maestro Felipe Martínez Chávez. Gracias, Claudia. Gracias a usted. Y por supuesto también gracias a usted que nos escucha a esta hora de la mañana a través de Organización Radiofónica Tamaulipeca, y por supuesto a través de Facebook nos encuentra como ORT Noticias. Ya nos vamos, le recuerdo cortes informativos cada hora a través de Organización Radiofónica Tamaulipeca, noticiero a las 12, 12:30 y a las 18 horas. El día de mañana también tenemos noticiero, recuerde que los sábados también hay noticias. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente fin de semana.